1945, mitad de Berlín, el búnker secreto de Adolfo Hitler y la imagen que todos tenemos en la cabeza del jefe nazi, ¡bang!, pegándose un tiro en la cabeza y muriendo. Todo parece muy normal, es la historia oficial, aplausos, se murió, derrotado el nazismo, todo fantástico. Y todo parece estar muy bien, hasta que nos llega la siguiente noticia. Hitler en Colombia. Let that sink in. Ahora, pues te voy a dar tu espacio de reflexión para que te mueras de la risa o cualquiera de las dos reacciones que quieras tener. Yo honestamente soy del equipo que se murió de la risa. Para que reflexiones sobre esto. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué hago este video? Hace unos meses, más o menos por allá en enero o febrero, encontré la noticia, una noticia interesante, divertida, que se estaba grabando en Antioquia, Colombia, una película que se llamaba Mi vecino Adolfo. Una coproducción internacional que se estaba rodando en Antioquia, que contaba la historia de un exiliado polaco que había sobrevivido a los campos de concentración, se venía a vivir a un país perdido en la porra, más encima a un pueblo perdido en la porra, nunca dicen cuál es, la película se graba en Río Negro, pero pues no va a ser Río Negro. Y el caballero se obsesiona con la idea de que su nuevo vecino, el que compra la casa de al lado, es Adolfo Hitler. Nadie le cree, dice que está loco, Hitler ya se murió, que... Bueno, la historia oficial. Y el tipo sigue absolutamente convencido de que su vecino es Adolfo Hitler y se da cuenta que tiene que hacerse amigo de él. La película a mí me suena fantástica. Me la voy a ir a ver con toda seguridad. Es una comedia, va a ser divertida, la coproducción se gastó un dineral y se grabó aquí por varias razones. Una de ellas es la historia de la llegada de estos nazis exiliados huyendo de Europa para que no los vayan a coger los rusos ni los gringos y los vayan a enjuiciar. Sabemos en gran medida que los mismos norteamericanos le hicieron un poquito de tapadera a ese asunto y dejaron volar a algunos que terminaron capturados por la Mossad, otros vivieron sus vidas relajados. Tenemos un pueblo en Brasil lleno de gemelos y la gente dice que Mengele estuvo ahí. Particularmente es un pueblo bastante extraño porque todo es doble, todas las personas tienen su copia, entonces es muy extraño. Pero pues más allá de un par de casillos no hay nada de particular. ¿Pero qué sucede? Nos encontramos y seguimos avanzando y nos damos de narices con el hecho de que aparentemente el señor Adolfo Hitler no se murió de un tiro. Y aquí es donde la historia se nos empieza a poner un poco extraña. Hasta hace poco los rusos decían tener la calavera de Hitler, se la encontraron al frente del búnker, tenía un hueco en la cabeza, súper, todas las pruebas concuerdan. Se le hicieron análisis de ADN, la calavera es de mujer. Y pues hasta donde todos tenemos entendido, Hitler no era una mujer. Se cayó el asunto. Segunda cosa sospechosa. A Hitler no se lo declaró oficialmente muerto hasta 1955. El Estado alemán que siguió al Estado nazi lo consideraba un prófugo sin orden de captura y sin juicio. Se le pidió que se le hiciera un juicio en Nuremberg, aún sin estar capturado, y Stalin todo el tiempo dijo que él se había escapado, que no lo habían capturado y que no lo tenía nadie, que no sabían dónde estaba. Incluso en algunas ocasiones acusaron a España de haberlo ocultado. España siempre se negó y dijo que ellos nunca habían dado protección a Adolfo Hitler. Se habló también de la posibilidad de que la CIA supiera dónde estaba, pero no decía nada.
Y aquí llegamos a Colombia. Se dice que Adolfo Hitler llegó hasta Argentina, vivió en Argentina y se murió en Argentina. La gran cantidad de nazis ocultos en Argentina es considerable. Se han hecho muchas investigaciones al respecto, se ha hablado del tema, todo lo que ustedes quieran. Y una de las personas que más asegura esto es Abel Basti. ¿Quién es Abel Basti? Abel Basti es este señor. Él es un escritor argentino que ha dedicado varios libros a hablar sobre los nazis en Latinoamérica. En 2017 vino a Colombia a presentar su último libro de ese momento, no sé si ya haya sacado más, que se llamaba Hitler en Colombia. ¿De dónde sacaba el señor Basti la información para su libro? El libro, bueno, la portada la van a ver aquí por un ladito. En este libro, Basti asegura que Hitler llegó a Colombia en 1954, que se quedó más o menos un año viviendo en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, de ese momento, que era la quinta porra para ese momento, y que llegó amparado por el gobierno de Rojas Pinilla, por el gobierno de los Estados Unidos y por un grupo de conservadores radicales que pues estaban bastante de acuerdo con estas doctrinas. Eso no suena tan ridículo si tenemos en cuenta que Laureano Gómez, expresidente de la República de Colombia, era un férreo creyente en la doctrina de Hitler y en sus opiniones. Se dice que en algún momento llegó a hacerle una especie de homenaje en Paipa, obviamente sin estar Hitler presente, pero pues se ha hablado de esto. También hay que tener en cuenta que Colombia, tenía muchas empresas de origen alemán. Algunos alemanes llegaron a Latinoamérica después de la Primera Guerra Mundial y fundaron empresas como la Escata, que era una empresa de donde luego nació Avianca. Fundaron acerías, fundaron cosas de fotografía. Bueno, y había una buena población de alemanes aquí que bajo sospecha de ser nazis luego se internaron en los campos de concentración. Sí, Colombia tuvo campos de concentración para enemigos del eje. Se encerraron alemanes y japoneses en el campo de concentración de Sabaneta. Pero pues este no es el tema. Volviendo a Hitler, resulta que Donald Trump hace unos años libera varios documentos confidenciales de la CIA, entre los cuales se encuentra un supuesto documento donde se habla de que Hitler llega a Colombia y que se queda en Tunja. Tunja es un pueblito así de grande. Para ese momento es más chiquito todavía. Dicen que el hombre se hace llamar Don Miguel, que viene rodeado de un grupo de alemanes y que habla principalmente alemán con su gente cercana, pero que también habla un poco de español. Llega precisamente en el año de inauguración de Acerías Paz del Río. Es una empresa pues, para hacer aceros que tiene un alto porcentaje de personas europeas en su planta de trabajo. Los registros dicen que todas estas personas son franceses, pero las imágenes digamos, lo que se dice dentro de la investigación de Basti es que realmente estas personas eran alemanes y que los productos que hacía esta acería eran principalmente para la producción de armas. En la larga lista de invitados, pues hay mucha gente alemana, hay muchos alemanes sospechosos más o menos de estar alineados a la línea de pensamiento nazi y radical. Y entre los invitados hay un caballero de nombre Adolf Schittelmayer. Este Schittelmayer digamos que es un personaje que se queda en Tunja un par de días
Y ahí es donde entra nuestro archivo desclasificado. Aquí les voy a dejar las imágenes del archivo. Este archivo es escrito por el agente David Prixnor. Él es el agente de la CIA norteamericano que dice que Hitler estaba en Tunja en ese lugar y que él mismo contactó con un exagente de las SS, Philippe Citroën, y que Philip le dice, sí, efectivamente, yo hablé con el Führer en este sitio de Colombia y hay una foto para probarlo. La foto está también adjuntada al documento, la foto es esta, donde se puede ver a un tipo que efectivamente se parece un poco a Hitler, y en la parte de abajo se alcanza a leer este nombre, Adolf Schrittenmayer, y se lee que y se puede leer Colombia y pues digamos como las especificaciones del lugar. Otro de los elementos que le da fuerza a esta idea de que Hitler estuvo allí es que el presidente de la Academia de Historia boyacense, Javier Ocampo López, se entrevista con Abel Basti y Abel Basti espera, pues cuando se entrevista con él, que el tipo obviamente lo mande a freír espárragos y le diga, si Hitler se murió en el búnker, eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando él le pregunta por Hitler en Tunja en el 54, este caballero le dice que efectivamente es una cosa que se sabe, que se habla, que todo el mundo reconoce y que pues no tiene absolutamente nada de extraño. Que lo que más se sabe es que estuvo un par de días en Tunja, que no se sabe más, que residía en Bogotá, incluso se sospecha cuál podría haber sido su casa, y que pues hay, entre comillas, testigos. Esto le da pie a la investigación de Basti, soportada en este documento de la CIA, soportada en esta supuesta fotografía, pero la investigación de Basti empieza a hacer un poquito de agua. Y las pruebas para esto las tiene Alberto Donadio, que es coautor del libro Colombia Nazi, que cree que que no cree que Hitler llegara a Colombia. En realidad él no cree ni siquiera que Hitler saliera de Europa vivo en el 45. Y sin embargo dice que si llegó, lo más probable es que hubiera estado en Argentina, en Brasil, en Paraguay o en alguna parte del Cono Sur, que no se hubiera venido a Colombia y que mucho menos hubiera llegado a Tunja, que era un pueblo diminuto y miserable. Que sí es cierto que aquí había un círculo nazi, que sí es cierto que hubo manifestaciones pro-nazis en empresas pro-alemanas, entre ellas los colegios alemanes de Barranquilla y Bogotá, pero estos grupos eran grupos minoritarios que realmente no tenían el poder ni político ni económico para hacerlo venir hasta aquí. Otro de los elementos que Donadio da como prueba de que esto no podía haber sido cierto es que los testigos a los que entrevista Basti, si bien esto se dio en el 54, ningún testigo es un testigo de primera mano. No hay una persona que pueda decir yo vi, yo hablé, yo estuve con este señor Don Miguel, que era el nombre con el que hablaba, con el que se hacía llamar Hitler, o con este Adolf Schittelmayer, sino que son todos testigos de segunda o tercera generación, de mi papá, mi abuelo o el amigo de un amigo de un amigo. Me suena un poco a esto es una historia real. Me la contó un amigo de un amigo. Y así empezaba este programa de televisión, esta caricatura de los años 90, y parece exactamente el mismo inicio que se le puede dar a este video. Alberto Donadio también llega a poner en duda la existencia de muchos de estos lugares. Pone en duda la existencia del hotel donde supuestamente se encontraron este Citroën y el señor Schittelmayer. Pone en duda que realmente eso sea Tunja. Pone en duda muchísimos elementos que parecen no tener pruebas porque todo se sustenta en un único documento y en el hecho de que muchas personas en ese espacio dicen mi papá lo conoció, mi abuelo lo conoció, mi abuelo lo vio, mi abuelo lo con él, pero no hay más registros ni escritos, ni fotográficos, ni nada que pueda probar que realmente se haya dado este hecho.
Si les interesa, si quieren aprender un poco más de esto, hay una entrevista muy chévere de Abel Basti con Juan Jesús Vallejo. En el programa A Medianoche de Caracol se pueden buscar los podcasts y ahí está la entrevista donde pues Abel defiende su libro. Y el libro de Alberto Donadio también es una buena fuente de información porque habla de esa Colombia nazi comprobada, de quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, quiénes ayudaron a quiénes, y también se puede hablar un poco de la conspiración de que supuestamente grupos nazis apoyaron el asesinato de Gaitán, una historia que se ha repetido un par de veces en los círculos conspiranoicos colombianos. Por ahora los dejo con la duda y los dejo con la recomendación de los libros. Si les gustan estos temas, si les parece interesante esa pregunta de, ok, ¿qué pasó con esta gente? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Pues ahí están los libros de Abel Basti, que se ha dedicado a investigar a los nazis por Latinoamérica. Y está el libro de Donadio, donde él es coautor Colombia Nazi. Espero que les haya gustado el video, espero que lo disfruten. Por aquí alrededor van a aparecer los demás videos del canal para que, pues, si les gustan, dejen una manito arriba, se suscriban y ojalá nos veamos la próxima. Chao, chao.